Fama en el marco del programa Juanitas. Entonces, eso es súper importante y agradecerles a cada una de las personas que están conectadas por sacar este espacio para enriquecer el conocimiento respecto al tema que vamos a tocar relacionado con la niñez y cómo las diferentes dimensiones, desde lo cognitivo, lo emocional, lo físico, lo espiritual y lo social, pues contribuyen a un desarrollo integral y al bienestar de los niños y de las niñas. En esta ocasión tenemos dos conferencistas. Es la primera vez en este año que vamos a contar como con esas dos visiones. Les presentamos a Isabel Posada Uribe y Sara Isabel Noreña Gómez, ambas médicas pediatras y egresadas de la Universidad CES y también orgullosamente exalumnas del Colegio de la Compañía de María de la Enseñanza en Medellín. Precisamente aquí hago una salvedad y es que este año, dentro de la Asociación de Exalumnas, estamos conmemorando el marco del año de la exalumna y en ese orden de ideas queremos vincular a todas las egresadas del colegio a los diferentes procesos que desarrollamos al interior de la asociación. Y bueno, este es uno de ellos. Entonces, de antemano, darles la bienvenida, darles un agradecimiento muy profundo por compartir su conocimiento, su tiempo con nosotros y pues bueno, sin más preámbulo, los micrófonos son de ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que para nosotras pues es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy, tanto como exalumnas como pediatras, para hablar de un tema que es supremamente importante, pues que vamos a ir abarcando. Entonces, la idea es que vamos a hablar de la salud del niño. Como ya nos presentaron, somos pediatras de la Universidad del CES, médicas de la Universidad del CES también, y nos graduamos de la enseñanza. Yo en el 2011 y Sara en el 2012. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones y el objetivo de esta charla? Cuando nos plantearon pues este reto de hablar de la salud del niño, buscamos cómo enfocarnos y nos dimos cuenta pues que en realidad es un tema súper amplio, ¿cierto? Esto es lo que hemos estudiado nosotros casi que desde que empezamos la residencia y son pues 3 años de mucho conocimiento y mucha profundidad, digámoslo así. Hoy queremos plantearles pues como algunas cosas importantes que queremos que tengan en cuenta y algunos mensajes que queremos que se lleven para la casa. Lo más importante es saber que el niño pasa por diferentes estados de evolución. Devuélvete, Sarita, porfa. Pasa entonces por distintos estados de evolución, ¿cierto? No es como el adulto que en realidad pues ya somos un ser formado y que a pesar de que vamos cumpliendo años, pues no tenemos tantos momentos importantes. En el niño tenemos al neonato, tenemos al lactante, tenemos al preescolar, tenemos al escolar y tenemos al adolescente. Entonces hoy vamos a tratar de abarcar las cositas más importantes dependiendo pues del momento de evolución en el que estén. Otra cosa importante es que cuando nos dijeron que deberíamos hablar de la salud del niño, pues hablar de salud es un tema muy amplio, ¿cierto? Porque la salud no es solo ausencia de enfermedad, también es pues como el bienestar en todos los hitos o en todas las aristas que tiene la salud como tal. Entonces no solo es lo físico, también lo espiritual, lo emocional, lo familiar, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de tocar también algo de todos estos temas. Otra cosa importante cuando hablamos del niño es que el niño está rodeado de muchísimas personas que son fundamentales en su crecimiento y en su desarrollo. Como son tan dependientes en sus primeros años de vida, pues vamos a tener función no solo la mamá, el papá y su familia cercana, sino todo el entorno que lo rodea. Nosotros como pediatras, los docentes del colegio, ¿cierto? Todo el acompañamiento pues que vamos a tener alrededor del niño. Y otra cosa es que cada niño es un mundo. Cuando uno pues estudia pediatría, en realidad hay unos valores de referencia, unos límites, unas tablas que nos hablan de muchísimas cosas tratando de estandarizar, pero cada niño es muy distinto y cada niño tiene un temperamento, tiene una personalidad, tiene un contexto social distinto, tiene un contexto familiar distinto. Entonces, a veces meter a todos los niños en la misma bolsa, digámoslo así, es complicado. Vamos a tratar de resumir pues como las ideas más importantes y queremos que se lleven para la casa pues como unos mensajes claves que vamos a ir tocando a lo largo de la charla. Puedes pasar, Sares. Muy bien, entonces vamos a hablar primero de la salud del recién nacido. Como ya me presenté, yo soy Isabel Posada, yo soy médica pediatra y me desempeño en este momento como pediatra del programa Bebé Canguro de Sura. El programa Bebé Canguro es el seguimiento del recién nacido de alto riesgo, el recién nacido prematuro, de bajo peso o que nace con alguna enfermedad neurológica, respiratoria o del corazón que hace que requiera un seguimiento estrecho por parte de pediatría. Entonces hoy me voy a enfocar sobre todo en los recién nacidos. Muy bien.
Cuando nos planteamos la llegada del recién nacido a la casa, pues, o la llegada de un nuevo ser a la familia, ¿cierto? De una nueva vida, hay muchísimas dudas y muchísimos interrogantes y esto es en lo que me quiero, pues, centrar hoy. Vamos a hablar de cómo prepararnos para la llegada de un bebé a la casa, vamos a hablar algo de la consulta preconcepcional y de la importancia de esta consulta, vamos a hablar del primer día de vida que es fundamental, ¿cierto? Vamos a hablar de los cuidados del recién nacido y de todos los mitos y las realidades que lo rodean, porque pues nosotros como cultura paisa tenemos muchísimos mitos alrededor de los bebés y vamos a tratar de aclarar algunos de estos mitos que son frecuentes. Vamos a dejar claro cuándo debemos consultar con mi bebé por urgencias, cuáles son los signos de alarma y vamos a hablar de lactancia materna y los primeros mil días y por último vamos a dejar claro cuándo debemos consultar al pediatra. Muy bien, entonces la consulta preconcepcional es un concepto importante que quiero que tengamos en cuenta. Cuando uno habla de consulta preconcepcional o pregestacional, generalmente pensamos en el ginecólogo, ¿cierto? Que nos dice qué vitaminas nos tomamos, que nos hace los controles, los exámenes para ver si todo está bien, para empezar pues como a formar a ese individuo que vamos a formar en nuestro interior. Pero también es importante asistir a una consulta preconcepcional con el pediatra. En esta consulta el objetivo es resolver muchísimas dudas que surgen en la familia gestante. Entonces, una de estas dudas más frecuentes son, ¿será un niño sano? ¿Qué pasa si nace enfermo, si nace con alguna normalidad? ¿Cómo va a ser el parto? ¿Debería ser una cesárea? ¿Debería ser un parto vaginal? ¿Qué voy a hacer si no soy capaz de lactar? ¿O cómo va a ser este proceso de lactancia que para nosotros las mujeres a veces es tan complejo y tiene tantas expectativas? ¿Qué pasa si mi bebé es prematuro? Es otra duda que se nos surge y que nos genera mucha ansiedad. Y que debo llevar a la clínica. Esas son como las dudas principales. El objetivo de la consulta prenatal, entonces, es como resolver todas estas dudas con el pediatra, ¿cierto? Tratar de conocernos nosotros como pediatras al paciente que vamos a tener por los primeros 18 años de vida y tratar de que ustedes como familia también nos conozcan a nosotros. Es muy importante asistir a esa consulta porque durante este periodo va a ser como la familiarización y donde vamos a ir conociendo qué riesgos podría tener nuestro recién nacido y donde la familia va a resolver muchísimas dudas que son fundamentales. Entonces, en caso de tener la oportunidad de asistir a una consulta preconcepcional o prenatal con el pediatra, esa es una recomendación importante para llevar para la casa. Muy bien, vamos a hablar ahora del primer día de vida que es tan fundamental. Yo tenía un profesor que decía, es que la gente cree que nacer es como prender un bombillo, ¿cierto? Es como hundir un switch de off a on, y no es así. En realidad, en el primer día de vida pasan un montón de cosas que el feto que está dentro de la barriga debe adaptarse a una vida nueva, a una vida extrauterina, separado de su mamá. Saris, pasate porfa la diapositiva. Entonces, esta gráfica se las traigo, no la vamos a leer con detenimiento, pero es para que se den cuenta que al nacer pasan un montón de cosas en el organismo de este feto y un montón de cambios que son imperceptibles para nosotros. Nosotros creemos que nacer, lloran y ya están perfectos, y en realidad están pues sufriendo o están pasando por un montón de procesos a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel gastrointestinal, a nivel renal, que son fundamentales para que los bebés se adapten a esta vida extrauterina. Pasamos de estar conectados por un cordón umbilical a la placenta de la mamá, que nos daba toda la comida, que nos daba todo el flujo sanguíneo, que nos daba todos los aportes, a tener que valernos por nosotros mismos. Pasábamos de no necesitar respirar y tener nuestros pulmones llenos de agua a tener que hacer esa primera respiración que a veces es tan compleja, ¿cierto? Por eso los bebés siempre esperamos el llanto en el momento del parto, porque es un momento definitivo para la adaptación de la vida postnatal. Y hay un montón de cambios pues a nivel fisiológico del organismo que son fundamentales que sucedan para que este bebé sea un bebé muy sano. Muy bien, entonces durante ese primer día de vida hay unas cosas importantes que deberíamos tener o que deberíamos garantizar. La primera cosa importante es que la forma ideal de parir o el parto ideal es un parto vaginal, ¿cierto? El cuerpo está diseñado para tener parto vaginal y de hecho el parto vaginal es la forma más natural de nacer, digámoslo así. Generalmente en el parto natural el niño pasa por el conducto vaginal, que es un conducto estrecho, eso hace que, digámoslo así, los pulmones se escurran y todos esos mecanismos hacen que sea un bebé mucho más maduro, con menos dificultad para respirar al nacer, que sea un bebé más despierto, ¿cierto? Entonces todos esos procesos son importantes. Obviamente si una cesárea está indicada no la vamos a contraindicar ni la vamos pues a negar,
pero si podemos tener un parto vaginal, sería la forma ideal de nacer. Durante el parto vaginal, el bebé se contamina, digámoslo así, o se llena de todas las bacterias buenas que están en la flora vaginal de la mamá. Y esto hace que seamos niños, y no solo niños, también adultos mucho más sanos. Ahorita más adelante les voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, el primer momento, el momento del nacimiento, aparte de que debería ser un parto natural, tenemos una recomendación por todos los organismos de salud, y es que deberíamos poner a los bebés en contacto piel a piel con la mamá. ¿Qué es el contacto piel a piel? Es como vemos en la foto. Al nacer, el niño debería estar sobre el pecho de la mamá, dejarlo por lo menos 30 minutos, que lastimosamente en los hospitales de nuestro país eso no es posible por la gran cantidad de partos que tenemos en un día, porque necesitamos esos quirófanos, porque necesitamos esas camas, pero al menos 5 o 10 minutos de contacto piel a piel, donde el bebé pueda sentir a su mamá, donde su mamá pueda sentir a su hijo, ¿cierto? Para crear un vínculo sano, que ya más adelante también vamos a hablar un poquito de este vínculo que se va a ir fortaleciendo durante este primer mes de vida. Muy bien, aparte del contacto piel a piel, cuando el bebé ya se adaptó en la vida extrauterina y está tranquilo y es un bebé sano, los pediatras nos lo llevamos para hacerle un examen físico completo. Necesitamos revisar que todo esté bien, ¿cierto? Que el bebé esté bien adaptado, que esté teniendo pues como los signos vitales que debemos tener, que sea un bebé con un examen físico completamente normal, que no tenga alteraciones en el paladar, que no tenga alteraciones en la nariz, en las orejas. Generalmente en este primer día de vida nosotros siempre hacemos un examen físico que es corto, pero que es muy completo, ¿cierto? Desde la cabeza hasta los pies para ver sobre todo que no haya ninguna malformación que se nos haya pasado por alto durante las consultas prenatales. Y también durante este primer día de vida aplicamos una serie de profilaxis o medicamentos que evitan infecciones o complicaciones muy frecuentes en este primer periodo neonatal. Por eso es tan importante el parto en institución o el parto en una clínica, porque muchas veces en casa pues no vamos a tener todas estas opciones terapéuticas. Entonces, como para que tengan en cuenta, a todos los bebés se les pone una profilaxis ocular para evitar que tengan conjuntivitis por algún germen que se pudo haber transmitido durante el parto. A todos los bebés se le pone una profilaxis de vitamina K, que es una vitamina fundamental para que los niños durante este primer mes de vida no vayan a presentar ningún tipo de hemorragia, y les hacemos un examen físico completo. Aparte, en estas primeras 24 horas de vida, que generalmente es el tiempo que pasan hospitalizados, los bebés van a tener varios exámenes. Entre ellos está la toma de presión para descartar enfermedades del corazón que sean complejas, y le vamos a tomar o le vamos a dejar la orden para el examen de los oídos que se puede realizar durante los primeros 3 meses de vida para descartar algún problema en la audición. Muy bien, Saris, puedes pasar. Y esto es lo que les decía de la importancia de esas primeras 24 horas de vida. En estas primeras 24 horas de vida, el organismo se va a colonizar, digámoslo así, de un montón de bacterias y de un montón de microorganismos que van a ser fundamentales para el desarrollo de la vida en la infancia y en la adultez. Entonces, hay muchísimos factores que predisponen o que contribuyen a esto. La edad gestacional, que es de cuántas semanas nació el bebé, como les hablé del método de parto, ¿cierto? Si es cesárea, obviamente nacen en un ambiente mucho más estéril. Si es parto vaginal, van a nacer colonizados con todas esas bacterias buenas. Si la mamá recibió alguna medicina o algún antibiótico durante el parto, la zona geográfica también es importante. Yo no tengo la misma microbiota o los mismos gérmenes o las mismas bacterias que un niño en Suiza. Listo, los niños colombianos somos distintos. La genética y la lactancia materna versus el tetero. ¿Qué pretendemos nosotros? Pretendemos que la primera toma de leche siempre sea leche de la mamá. Así sea una gota, 2 gotas, 3 gotas, no hay problema. Pero que esa primera toma, lo primero que llegue al intestino por primera vez, debería ser leche de la mamá, no un teterito de fórmula. Eso sería lo ideal para poder generar un sistema inmune que sea mucho más adecuado y que evite enfermedades a largo plazo. ¿Qué enfermedades puede evitar todas estas cosas que les digo? Asma, alergias, diabetes, obesidad y enfermedades intestinales inflamatorias. Entonces, no es solo por el primer día de vida. Miren que el primer día de vida es fundamental para determinar la salud durante el resto de la vida. Muy bien, entonces, después del primer día de vida, si es un niño completamente sano, si no necesito ningún tipo de intervención o de hospitalización, nos lo llevamos para la casa. Y ahí es cuando surgen un montón de preguntas de cuáles deben ser los cuidados del recién nacido.
Entonces, los cuidados del ombligo son súper frecuentes. Generalmente los niños se van con su cordón umbilical o con el muñón de ese cordón umbilical y con una pincita. El cuidado del ombligo estos primeros días es delicado, digámoslo así, ¿cierto? En Medellín tenemos muchos mitos, que se debe lavar con alcohol, que se debe lavar con agua y jabón, bueno, muchísimas cosas. En realidad el cuidado del ombligo lo más importante es que lo debemos mantener muy seco. La recomendación es que no se humedezca con nada, ni con alcohol, ni con agua, ni con jabón, sino mantenerlo seco. Puede ser con un copito, ¿cierto? Mantenerlo bien seco. Más o menos entre la primera y segunda semana de vida, ese muñón umbilical se cae y queda ya el ombligo como tal. Después de eso, el niño puede tener baños sumergidos, se puede limpiar con agua, se puede limpiar con jabón. En realidad ya no hay tanto riesgo de una infección del ombligo, que es una de las infecciones más frecuentes en esta primera época de la vida. Y después de esta caída del ombligo, es muy frecuente que se generen hernias umbilicales, que ese ombligo se vea salido. No hay ningún problema, se puede poner tan grande como un bombombún. Si, por ejemplo, a la doctora Sara o a mí nos da una hernia umbilical en este momento, pues nos deberían operar muy pronto. Pero con los niños esperamos generalmente hasta los 4 años, porque esas hernias suelen resolverse solitas. No se tocan, no se les ponen fajas, ombligueras, monedas, botones, tapas de gaseosa, que son cosas muy frecuentes que encontramos nosotros en las consultas. Nada, esa hernia se deja hacer y se vigila durante los primeros 4 años de vida. Si después de los primeros 4 años de vida todavía existe la hernia, en ese caso sí deberíamos operarla. Muy bien, los baños de sol, otro tema súper controversial. Entonces, por allá hace 20 años recomendábamos los baños de sol y los pediatras éramos los fieles defensores de los baños de sol. Decíamos que los niños se tenían que asolear todos los días, que 5 minutos boca arriba, 5 minutos boca abajo. Pero en realidad esa evidencia cada vez ha sido pues como estudiada y reevaluada. ¿Qué pasa con la capa de ozono? Ahora la capa de ozono está mucho más delgada y exponer a un bebé desde tan pequeño a la radiación directa, a los rayos del sol, aumenta el riesgo de cáncer de piel cuando están muy jóvenes y aumenta el riesgo de quemaduras solares. Entonces, en realidad, nosotros ya no recomendamos los baños de sol. Ah, es que los baños de sol le quitan el color amarillo al niño. Ese es otro mito supremamente frecuente. En realidad no hay ningún estudio que nos demuestre que disminuya significativamente el color amarillo, lo que nosotros llamamos la hiperbilirrubinemia, que es lo que produce el color amarillo de la piel, y aumenta el riesgo de quemaduras solares, por lo que los baños de sol ya no son recomendados. Listo. En ese caso lo que podríamos hacer es suplementar la vitamina D, que es la vitamina que da el sol, por vía oral, que eso ya sería pues indicación médica de cada pediatra, pero para que sepan que baños de sol ya no son recomendados. Muy bien, los síntomas gastrointestinales del recién nacido son supremamente frecuentes. Ellos nacen con un tracto gastrointestinal muy inmaduro. Una de las consultas más frecuentes durante el primer mes de vida es porque mi bebé puja mucho y a los bebés les encanta pujar, ¿cierto? Pujan de día, pujan de noche, les encanta pujar en la madrugada, se ponen rojos, colorados. Eso es completamente normal, es un estado madurativo por el que deben pasar todos los bebés. Generalmente los bebés pujan los primeros 3 meses de vida. No es que esté estreñido, no es que le esté haciendo dificultad para hacer popó. Es un proceso normal de maduración. Todos los bebés deben pujar, que esa es una pregunta completamente, pues, o muy frecuente. Otra cosa importante de los síntomas gastrointestinales, el reflujo o el vómito. La puerta que cierra el estómago en el recién nacido es una puerta supremamente inmadura, se mantiene abierta. Y todos los niños sufren algo de reflujo gastroesofágico durante los primeros 6 meses de vida, algunos en mayor grado, otros en menor grado. Puede ser por boca, puede ser en algunas ocasiones por boca y nariz, y puede ser la lechita fresca o la lechita cortada. No hay ningún problema. Eso es un proceso normal, un reflujo gastroesofágico normal del lactante. Hablaríamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico en caso de que el bebé no gane peso ni talla. Si él está vomitando tanto que nos está afectando la ganancia de peso, obviamente en ese caso tendríamos que consultar y tendríamos que empezar un tratamiento médico. Pero si el bebé vomita a 2 manos, pero está feliz, gordito, divino y está ganando peso muy bien, no hay ningún problema, es un proceso madurativo normal. Muy bien, otro de los síntomas gastrointestinales importantes que tenemos que tener en cuenta es el cólico del lactante, lo que llaman las abuelas, es que tiene cólico, es que es muy irritable, es que llora mucho, es que se tira un peo y llora, es que es muy difícil sacarle los gases.
Todo eso es completamente normal y hace parte del estado madurativo, como les dije. Generalmente, entre los 3 a 4 meses de vida, esos síntomas mejoran mucho. Listo. Muy bien. Otra cosa normal del recién nacido es el reflejo de Moro, que es el reflejo que vemos en esta fotico. Los bebés abren los ojos abren las manitos, perdón, como si se fueran a un hueco, como si estuvieran asustados. No significa que la mamá estuvo nerviosa durante el embarazo, no significa que lo cargó alguien con ansiedad o con nervios. Es un reflejo neurológico normal que tienen todos los bebés. De hecho, lo deberían tener. Si no lo tienen, es algo anormal. Y también desaparece más o menos entre los 3 a 4 meses de vida. Muy bien, otra cosa importante en la casa para el cuidado del bebé es cómo debe dormir mi bebé, ¿cierto? Este es un tema también que ha sido muy controversial. Hace 20 años decíamos que los bebés no podían dormir boca arriba, que tenían que dormir boca abajo. Después dijeron, no, acuéstenlos de lado. Y esa información ha ido cambiando con el tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones de este momento? Un bebé siempre duerme boca arriba, siempre duerme en un colchón que sea durito, nada de colchones de agua, colchones blanditos, debe ser una superficie pues dura, ¿cierto? Siempre en la cuna o en el colecho en caso de hacer colecho, pero en su propio espacio, digámoslo así. Las cunas no deben tener bumpers, no deben tener peluches, no deben tener almohadas, no deben tener cojines, porque esto tiene el riesgo de que el bebé en algún movimiento se tire alguno de estos objetos en la cara. Como la vía aérea de ellos es tan chiquitos, pues genere asfixia y genere una muerte súbita del lactante. Ambiente libre de humo, fundamental. Y no solo humo de tabaco, humo de vapeador, humo de marihuana, humo de leña, cualquier tipo de humo es perjudicial para el bebé. Y en la habitación donde el bebé duerme, nunca debe haber humo alrededor. Siempre los bebés, si van a ser cobijados, lo ideal es que duerman con una pijamita caliente y que no se les ponga cobija. Pero si desean ser cobijados, siempre esa cobija debe ir como está en el dibujo, por debajo de las axilas y las manitos hacia arriba o por encima de la cobija. Y otra cosa que nos previene la muerte súbita del lactante es la lactancia materna, que ya vamos a hablar un poquito más de los beneficios de esta. Muy bien, quise traer esta foto pues porque en la pandemia se volvió súper viral y es para hablar sobre todo de protección o de prevención de enfermedades en este primer mes de vida. El niño nace con un sistema inmune supremamente dormido, supremamente débil, ¿cierto? Ellos son vírgenes, digámoslo así, no se han expuesto a ningún virus y a ninguna bacteria. Como somos todavía tan pequeños y apenas nos estamos desarrollando, durante este primer mes de vida tenemos más riesgo que si nos da una infección respiratoria, que para el papá o la mamá fue una gripa común y corriente, para ellos sea una infección grave, listo, y puede terminar en una hospitalización, incluso en una unidad de cuidados intensivos y lastimosamente en el fallecimiento del bebé por una bronquiolitis. Entonces tenemos que tratar durante este primer mes de vida varias estrategias. Primero, el entorno familiar debe estar vacunado contra COVID, debe estar vacunado contra influenza y debe estar vacunado contra tosferina. Aquellas personas que conviven con el bebé todo el tiempo deben contar con esas 3 vacunas. Segundo, siempre rodeado de gente sana. Si papá se enfermó, si abuelita se enfermó, si el hermanito que está en la guardería se enfermó, deberíamos tratar de aislarlos y que no tenga contacto con el recién nacido. Tercero, ahora con la pandemia aprendimos que el uso de tapabocas es súper eficiente para evitar infecciones. Entonces, siempre que en la casa, si alguien quiere ir a visitar familiares cercanos o alguien con síntomas, usen tapabocas. Y por último, lavado de manos. El lavado de manos nos protege. Siempre antes de manipular al bebé debemos lavarnos las manos para evitar transmisión de cualquier tipo de enfermedad. Muy bien, hablemos un poquito entonces de la lactancia materna. Nos podríamos quedar hablando de lactancia materna 1, 2, 3, 4, 3 meses, 6 años, o sea, de lactancia materna hay muchísimo para decir. Entonces les voy a traer algunas cositas importantes. ¿Qué es lo más importante? La lactancia materna es el mejor alimento para el bebé, ¿cierto? Tiene tanto ventajas para el recién nacido, como para la mamá, como para la familia, como para el país, como para el entorno. Para el recién nacido, aquí les traje una lista de las enfermedades que previene, pero son más de 100 enfermedades. La lactancia materna es un factor protector para muchísimas enfermedades. ¿Cuáles son más importantes? Las enfermedades infecciosas, por ejemplo. Nos hemos dado cuenta que la lactancia materna disminuye el riesgo de otitis durante los primeros 5 años de vida, disminuye el riesgo de infecciones del tracto respiratorio superior e inferior, neumonía, bronquiolitis, bronquitis, croup, disminuye el riesgo de asma durante toda la vida.
disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante, que es una inflamación del intestino que puede ser muy grave, de dermatitis atópica, de gastroenteritis, de enfermedad inflamatoria intestinal. Y no solo eso, a largo plazo la lactancia materna disminuye el riesgo de diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, de obesidad, de leucemia y de, como ya habíamos hablado, el síndrome de muerte súbita del lactante. Hay estudios súper bonitos que se han hecho con lactancia materna y han demostrado que los niños que son lactados exclusivamente por los primeros 6 meses de vida son adultos más inteligentes, que tienen mejores puestos de trabajo y que tienen mejores ingresos económicos que los niños que se les da fórmula. Eso se ha visto factores asociados porque los niños que reciben lactancia materna tienen un coeficiente intelectual un poco más alto. Muy bien, para la madre también tiene algunos beneficios. En la etapa del posparto ayuda a disminuir la hemorragia posparto y disminuye la depresión posparto. Previene cáncer de tiroides, de útero y de seno. Es un método anticonceptivo natural, digámoslo así, porque genera una menorrea, o sea, durante la lactancia la mujer no debería tener periodo menstrual y además ayuda a la pérdida de peso durante este posparto. Entonces, esos son algunos de los beneficios para la madre. Y no solo para la mamá, no solo para el bebé, sino para el planeta y para la familia. Yo siempre en la consulta les digo a los papás cuando acompañan a la mamá, les sale gratis, la leche materna es completamente gratis, disponible 24 horas, 7 días de la semana. No tenemos que gastar en teteros, no tenemos que gastar en agua, no tenemos que gastar en, ay, párate a esterilizar el tetero. Está directamente lista todo el tiempo para que el bebé la consuma. Entonces es bien importante que la lactancia materna sea defendida a capa y espada. Listo. ¿Qué nos recomiendan las diferentes organizaciones de pediatría? La Asociación Americana de Pediatría, la OMS, el Colegio Americano de Gastroenterología. Es que el bebé debe recibir lactancia materna exclusiva por los primeros 6 meses. Y esta lactancia se puede mantener por 2 años o más. Eso es una decisión que van a tomar finalmente el binomio madre-hijo. Pero ojalá que la leche materna sea exclusiva por los primeros 6 meses para tener todos estos beneficios. Muy bien, y hablar un poquito de una teoría que es muy bonita y que es muy interesante en la pediatría, y es la teoría de los primeros 1000 días. Los primeros 1000 días incluyen los 270 días del embarazo, los 365 días del primer año y los 365 días del segundo año. En estos primeros 1000 días vamos a determinar o a influir de forma súper importante en la salud para el niño, para el adolescente y para el adulto. Estos primeros 1000 días determinan muchísimo cuáles van a ser las enfermedades con las que tu hijo va a cargar cuando sea un adulto. Si durante estos primeros 1000 días damos lactancia materna, evitamos el uso de antibióticos excesivos, mantenemos un sistema inmune sano, evitamos infecciones recurrentes, si empezamos una alimentación complementaria adecuada, que no sea alta en azúcares, que no sea alta en alimentos ultraprocesados, vamos a ser adultos mucho más sanos, adultos con ausencia de enfermedad cardiovascular, con ausencia de diabetes, con ausencia de enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, miren que todos estos factores durante estos primeros 2 años de vida son fundamentales para determinar la salud por el resto de la vida. Muy bien, ¿cuáles son los signos de alarma para consultar con mi recién nacido entonces por urgencias? Tenemos varios, aquí les quise traer algunos de los más importantes. El primer signo de alarma que no quiero que se les olvide es que si un bebé menor de 1 mes tiene fiebre, que fiebre se define como una temperatura mayor de 38 grados, inmediatamente se debe ir por urgencias. No que le voy a dar Dolexito, voy a esperar si le bajan, voy a ponerle mediecitas frías, nada de eso. Inmediatamente por urgencias porque en este primer mes, como les expliqué, el sistema inmune es muy susceptible y tiene alto riesgo de tener infecciones graves. Entonces, primer pico febril de mi bebé durante el primer mes de vida, inmediatamente por urgencias. El bebé está muy dormido, difícil de despertar, somnoliento, no se despierta con nada, no se despierta para comer, no está llorando, inmediatamente por urgencias. Mi bebé tiene signos de dificultad respiratoria, que ¿cuáles son esos? Se pone morado alrededor de la boca. En manitos y en pies, los bebés por frío se pueden poner moraditos. Si uno los calienta y este colorcito moradito de los pies y de las manitos disminuyó, no se preocupen, pero si yo estoy morado alrededor de la boca, inmediatamente me voy por urgencias. Si la nariz se me mueve rápido como un conejito, que es lo que llamamos nosotros aleteo nasal, si las costillas se me hunden, si las clavículas se me marcan, o si tengo algún ruido anormal al respirar, inmediatamente debería consultar por urgencias.
El vómito, como les expliqué ahorita, es completamente normal, al menos de que mi bebé esté vomitando todo lo que come o no recibe absolutamente nada de alimento. Y durante este primer mes de vida hay que vigilar mucho la coloración de la piel, porque si un bebé está muy amarillo, y ese color amarillo no solo es en la carita, que es la zona más frecuente, sino que está por debajo del ombligo, que la intensidad cada día es más fuerte, que la ganancia de peso no esté muy buena, este caballero o esta señorita deberían consultar por urgencias porque tienen alto riesgo de tener una ictericia y necesitar una lámpara de fototerapia. Muy bien. Y para terminar, les quería mostrar como un resumencito de cuándo deberíamos llevar al pediatra y por qué es importante llevar al bebé al pediatra. Estas recomendaciones son recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría. Ojo, tenemos que contextualizar cada niño, ¿cierto? Porque si yo soy un niño que vive, no sé, en Peque, que no cuento con un pediatra disponible, pues todo el tiempo, que de pronto es difícil el acceso a la salud, esto va a ser un poco fantasioso para nosotros. Pero es un niño que tiene acceso pronto, que tiene un plan de salud que sea bueno, que tenga acceso a pediatra, pues lo ideal es que los viéramos. Cuando estamos recién nacidos, como les dije, siempre vamos a tener una valoración por pediatra. Entre el tercer al 5 día de vida siempre nos debe ver un pediatra. Y luego, al mes, a los 2, a los 4, a los 6, a los 9, a los 12, a los 15 y a los 18 meses. Después de los 18 meses nos deberíamos ver a los 18, a los 24 y a los 30 meses. Y de los 3 años en adelante, el seguimiento con el pediatra debería ser anual. Ah, no, es que mi niño es muy sano, mi niño nunca va al pediatra. Ojo, todos los niños deberían ir al pediatra una vez al año, así sea el niño más sano del mundo, porque es que el pediatra no solo sirve para tratar la enfermedad, el pediatra sirve para educar, el pediatra sirve para anticiparse, para preparar a los papás para lo que viene en proceso, para lo que viene en camino, para lo que es normal, para lo que es anormal. Entonces, una vez al año deberíamos tener, después de los 3 años, una valoración anual por el pediatra. ¿Y qué hace un pediatra en esta valoración? Un pediatra interroga todo el estado de salud, revisa el esquema de vacunación, resuelve dudas a los padres, resuelve todas esas inquietudes y todas esas mitos y controversias de los que les hablé que son tan frecuentes en los niños, guía la alimentación, guía si es necesario algún medicamento, algún multivitaminas, algún examen adicional y obviamente le toma peso, talla y tamaño de la cabeza en todas las consultas para ver cómo va el crecimiento y el desarrollo de estos muchachos. Muy bien, Bueno, si de pronto con el recién nacido haya quedado alguna duda que podamos resolver ahorita, o si quieren terminamos con lactantes y preescolares y ya finalmente resolvemos todas las duditas. Muy bien, tenemos Andrea Robledo, tiene una pregunta. Claro, Andrea, cuéntanos. Hola, buenas noches. Pues primero muchas gracias por las explicaciones. Y yo tenía una duda, es que yo tengo un bebé de 2 meses y Ajá. justamente lo vacunamos. Entonces, pues como que esa es una angustia súper grande porque el niño comienza como a llorar y es súper irritable, comienza a subirle como fiebre y pues cuando uno es mamá primeriza, uno se preocupa por todo y por todo lo quiere llevar a urgencias. Así es. Entonces, Entonces, como qué se puede hacer como para mitigarle también ese dolor, como que él no se sienta tan mal y que pues pueda pasar como bien. muy bien, súper bien esa pregunta. Y es muy frecuente que nos pregunten eso en las vacunas de los 2 meses. Miren, antes decíamos que la acetaminofén antes de las vacunas se podía dar para disminuir síntomas, ¿cierto? En realidad esa recomendación nosotros ya no la damos porque eso disminuye la producción de defensas o de anticuerpos. Después de las vacunas, si tu bebé está muy irritable, si le sube fiebrecita, si está muy llorosito, ¿cierto? Que no se halla, que uno le toca la piernita y llora, le podrían dar acetaminofén. Obviamente, pues ya la prescripción sería por el pediatra dependiendo del peso. Es normal que tengamos todos estos síntomas pueden durar entre 1 a 2 días. Si los síntomas persisten después de 2 a 3 días, lo ideal es consultar con el bebé porque generalmente no deben durar más de 2 días los síntomas. Pero eso que tú nos cuentas, Andrea, es completamente normal. Es súper frecuente, le podrías dar acetaminofén, mucha tetica, mucha lactancia materna y generalmente en 2 días ya va a estar mucho mejor tu bebé. Perfecto, mil gracias. Con muchísimo gusto. ¿Alguna otra pregunta de pronto? Muy bien, por aquí tengo una de Andrea López, cuéntanos.
Muy buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por este espacio. De verdad que hemos aprendido mucho. Doctora, yo quisiera preguntarle, bueno, cuando nace un bebé, ¿cuándo puede la familia visitarlo? Porque es que, pues, obviamente todo el mundo quiere ir a verlo y hay personas que se lo llevan para una casa, para otra, pero a mí no me parece, pues, eso sano. Entonces, ¿usted qué nos recomendaría? Excelente pregunta, excelente pregunta. Y es una pregunta muy frecuente. Miren, como les expliqué, el sistema inmune de los niños es un sistema virgen, no conoce pues como ningún germen. La exposición a distintos gérmenes durante este primer mes de vida, como les hablé, es un riesgo grande. Si es un bebé a término, si es un bebé sano, el entorno familiar cercano podría ir a conocerlo durante los primeros 2 meses de vida con todas las precauciones. Yo sé que todos quieren conocer al bebé, ¿cierto? Y de hecho yo soy la primera que nace un primito en mi casa y soy la que quiero estar allá en la puerta para conocerlo. Pero sí podríamos esperar hasta después de las primeras vacunas, que son las de los 2 meses, esa es la recomendación ideal, ¿cierto? El bebé estos primeros 2 meses pues en realidad tiene muy poquitas defensas. Entonces, lo ideal es que las visitas se abran un poquito después de los primeros 2 meses de vida. Antes de los 2 meses, yo siempre les digo, me parece una crueldad, pues uno no permitir que los abuelos conozcan a su nieto, pero siempre con mucha prudencia, visitas cortas, visitas de tapabocas, y siempre les digo a los papás, compren una caja de tapabocas nuevos, porque la gente se acostumbra a usar el mismo tapabocas hace 3 semanas, entonces ese tapabocas ya no funciona, listo. Entonces, una cajita de tapabocas nuevo, una cajita de gel antibacterial, siempre que lleguemos a la casa, lavado de manos, tapabocas, gel antibacterial, visitas cortas, no cargamos al bebé, no lo besamos, ¿cierto? Es como para ir, conocerlo, ver que esté todo bien, si la mamá necesita algún tipo de ayuda, pues le pueden ayudar con algo, pero tampoco es momento de irse a hacer una visita de 4 horas, coger al bebé, llevar a los primitos chiquitos, no es el momento. Después de las vacunas de los 2 meses, más o menos a los 15 días, estas visitas se pueden relajar o abrir un poquito. Lo mismo que las salidas con ellos, pues a cintos un poquito más públicos. Pero antes de los 2 meses, lo ideal es que las visitas sean muy restringidas. ¿Listo? Listo, doctora, mil gracias, mi Con amable. mucho gusto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Excelente, vamos a seguir entonces con la salud del lactante y el preescolar. Bueno, buenas noches para todos. Entonces, como Isa me presentó, entonces mi nombre es Sara Isabel Noreña, yo soy médica pediatra de la Universidad CES y en este espacio me corresponde hablar del resto de edades de los niños. Como Isa nos contó, los niños en cada una de sus etapas del crecimiento va a tener características diferentes, gustos diferentes y habilidades que se van adquiriendo que son completamente diferentes. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es por qué es importante hablar de este grupo poblacional. Y lo que tenemos que saber es que la primera infancia define la vida. Sabemos que lo que pase en estos primeros 2 años e incluso en los primeros 5 años de vida es lo que va a marcar el desarrollo del niño cuando ya sea un adolescente, cuando ya sea un adulto y cuando ya hasta finalizar su vida. Entonces sabemos que esta primera infancia tiene una relación que es directa con la formación de la inteligencia, de la personalidad y el comportamiento social. Si el acompañamiento en este momento de la crianza está dirigido exclusivamente a aspectos específicos como la salud y la nutrición y no tienen en cuenta otros aspectos que son de índole holística de todo el desarrollo en la primera infancia, se va a correr un peligro y es un peligro de obstaculizar el crecimiento y el desarrollo pleno de los niños y las niñas. En esta etapa se ha visto que los factores biológicos y el medio ambiente son los que van a afectar el desarrollo cerebral y el comportamiento. Entonces, ¿qué va a pasar en esta primera infancia? Ahí es donde se va a dar todas las bases del desarrollo, es cuando el cerebro va a tener mayor plasticidad, entonces hay mayor desarrollo de la inteligencia, hay mayor desarrollo de la personalidad y, por supuesto, desarrollo de unas actitudes sociales. Ahí es cuando vamos a ver que los niños empiezan a socializar, empiezan a tener diferentes formas de manifestar sus emociones, de manifestar su personalidad, y es que ahí en este momento es cuando los papás tienen que meterse más como a ayudarlo, a orientarlo y acompañarlo pues como en todo el proceso. Entonces, en este momento vamos a ver que la primera pues, infancia vamos a tener como 2 tipos de socialización. Vamos a tener una socialización que es primaria y una socialización que es secundaria. En esta socialización primaria es la que va a ocurrir en la infancia desde el nacimiento hasta los primeros 2 años de vida. Y con ello es que se va a lograr todo el sentido de pertenencia, la preparación para el acatamiento de las normas, la construcción de valores y la adaptación de las costumbres,
Así, aquí en esta socialización primaria también se van a dar capacidades básicas de relacionarse con otras personas. Y la socialización secundaria es cuando va a ocurrir ya en la comunidad, ya nos salimos un poquito de la familia y ya empezamos a tener contacto con otras personas. Y aquí es donde se van a adquirir habilidades para interactuar con todos los valores distintos. Vamos a empezar a acatar reglas de interrelación abierta, así como posibilidades de comunicación, de cooperación y las decisiones en grupo. Y vamos a ver, y cuando ustedes escuchan esto, van a darse cuenta que eso es lo que en general se adquiere por eso, pues en el jardín. Por eso es tan importante que los niños asistan primero a un jardín infantil antes de ir a un colegio. Y muchas veces los pediatras les van a recomendar que es necesario que el niño asista al jardín, que comparta con otros niños de su misma edad, que conozca otras cosas, porque ya nos tenemos que salir de la familia y empezar a tener una relación con otras personas y obviamente con pares de su misma edad y de su mismo entorno. Entonces, ¿qué es la socialización en los niños? Es ese momento de la construcción de la empatía consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. La socialización es la base de la ciudadanía, de la convivencia. De este modo, se puede decir que la clase de acompañamiento en esta etapa de la vida van a depender las características de los seres que van a participar en una sociedad en la vida adulta. Aquí es donde nosotros queremos que los niños sean seres responsables, que estén formados para atender las normas y que sean seres respetuosos de la diversidad, que tengan criterio y que tengan amor propio. Nosotros, ¿qué no queremos de la socialización? Que tengamos niños que sean niños inseguros, ventajosos y violentos, niños que no estén preparados para acatar las normas. Como Isa ya nos lo explicó súper bien, los primeros 1000 días es el momento donde más desarrollo va a haber de los niños, es como un momento crucial en la etapa de todas las personas. Y aquí es donde hay mayor plasticidad cerebral y el desarrollo de todas las conexiones neuronales. Entonces, por eso es que en los primeros 1000 días es donde se van a adquirir las principales habilidades básicas del ser humano, que son hablar y caminar. Lo que ocurra en el trato, en el cuidado, en la nutrición de los niños en los primeros 1000 días determina mucho lo que va a pasar en el resto de la vida. Y en estos primeros 1000 días es donde va a comenzar todo el desarrollo del cerebro. Entonces necesitamos que haya un adecuado aprendizaje en la escuela y mejore sus habilidades laborales. La nutrición en estos niños también es muy importante porque es donde se va a empezar a fundamentar todo el desarrollo físico y mental. La nutrición en estos primeros 1000 días es lo que va a ayudar al desarrollo del cerebro y del cuerpo para aprovechar todo su potencial cuando el niño sea adulto. Entonces, por eso es que más adelante vamos a hablar de la alimentación complementaria y vamos a ver que en lo que uno le enseña al niño a comer en los primeros 1000 días va a ser fundamental para los hábitos que el niño vaya a tener a futuro. Y aquí es donde se van a ver también enfermedades que pueden incluso aparecer desde pequeños, como la obesidad, la diabetes o otros tipos como de enfermedades que los niños pueden tener por una mala alimentación y que van a estar influenciados en lo que los niños aprendan a hacer en estos primeros 1000 días. Entonces, en esta etapa de los lactantes, sabemos que los lactantes son los niños que son entre después del primer mes hasta los primeros 2 años, y siendo los lactantes menores desde el primer mes hasta el primer año, lactantes mayores desde el primer año hasta los 2 años, y aquí vamos a hablar también de los preescolares, que son esos niños hasta los 5 años, y nos vamos a centrar en 3 tipos de cosas importantes: la salud emocional, la salud física y la salud cognitiva. Entonces, hablando de las emociones, vamos a ver que los niños desde pequeños, incluso desde neonatos, van a expresar sus emociones. Las emociones es la forma como se comunican los niños. Los gestos faciales están relacionados con una experiencia emocional, pero también les sirven a los niños para comunicarse con los demás. Las 2 formas más características que tiene el bebé para expresar las diversas experiencias afectivas y comunicar lo que van a sentir son reírse y llorar. Reírse nos hace creer que el niño tiene una manifestación de bienestar y llorar una manifestación de malestar. Entonces vemos que cuando el niño o el bebé se ríe o llora, esto va a provocar de manera inmediata una reacción en los papás o en sus cuidadores, y en general va a generar pues una emoción como de los papás de angustia cuando el niño está llorando. Entonces vamos a ver que los niños aprenden a manejar ese tipo de emociones para conseguir comunicar qué es lo que ellos sienten o para transmitir sus necesidades o demandas. Entonces la risa es utilizada por el bebé como una forma de manejar la interacción en todo el proceso de comunicación con los papás y los educadores, mientras que el llanto puede estar muchas veces relacionado con experiencias emocionales que son cualitativamente diferentes, como el miedo, el enfado o el dolor. También el llanto se utiliza por parte del bebé para llamar la atención o como una forma de exigir una respuesta inmediata por parte de sus cuidadores.
Entonces, ¿por qué van a llorar los niños? Sabemos que al nacimiento todos los niños o todo el ser humano es desvalido por naturaleza y va a necesitar que todos se lo hagan. Para lograr esto, el llanto es lo que nos va a constituir la forma principal de comunicación con sus progenitores y es la única forma con la que los niños cuentan en los primeros meses de vida, antes de aprender a usar la mímica y aprender a usar las palabras. A diferencia de la sonrisa, el llanto no se aprende en sociedad y es el primer signo que indica el estado de los niños. ¿Por qué pueden llorar los niños? Pueden llorar porque tienen hambre, porque se sienten afligidos, porque tienen sed, frío o porque tienen calor, porque están cansados, porque tienen pañal sucio, porque tienen incomodidad, porque tienen algún dolor o porque tienen un susto. Por eso es que vemos que los niños, sobre todo los recién nacidos o los lactantes más chiquitos, lloran cuando hay un ruido repentino o un movimiento brusco, o simplemente lloran por necesidad de hacerse notar ante los demás y recibir afecto. Entonces, sabiendo esto, nosotros como cuidadores de los niños tenemos que saber que siempre hay una causa de un llanto. Los niños no lloran porque sí. Muchas veces las mamás se dicen es que mi niño llora mucho, pero hay que entrar a mirar por qué es que el niño llora mucho, qué es lo que a él le hace que la necesidad de llamar la atención. Entonces, siempre va a estar la pregunta, entonces hay que dejar llorar al niño y la respuesta es no. ¿Por qué no debemos dejar llorar al niño? Porque la manera en la que la madre va a responder ante el llanto de su hijo va a impactar en el desarrollo de su personalidad. Porque esto tiene que ver, porque las mamás cuando responden al llanto, esto incentiva la confianza en los niños y va a incentivar el autoestima de ellos. Los niños que son desatendidos suelen llorar mucho más, con más frecuencia y por más tiempo durante el primer año de vida. Siempre tenemos que diferenciar cuando hay un llanto fisiológico, que es un llanto normal, versus un llanto excesivo. Entonces uno siempre les dice a las mamás que hay 5 cosas que uno tiene que corregir antes de uno decir, este niño tiene un llanto que es anormal y que yo tengo que consultar por esto. Entonces el niño está llorando, ¿yo qué tengo que hacer? Cambiarle el pañal, mirar que el pañal no esté sucio y que este le esté generando incomodidad. ¿Será que el niño tiene hambre? Si el niño, o si el llanto mejora al alimentarlo, o si tiene frío o tiene calor. Y eso es súper importante. Uno mira muchas veces en la calle las mamás que andan con los niños y es un sol horrible hoy en el ambiente y los niños son con ropa de lana, con saco, con gorro, con manoplas, con medias, con de todo, y los niños son incómodos, los niños están cansados del mismo calor. Entonces siempre saber que como la mamá se siente, también se siente el bebé. Si la mamá tiene calor, el bebé también va a tener calor. Entonces es por eso que los niños que están en la costa siempre tienen una ropa más de algodón, una ropa más holgadita. En cambio, los niños que están en tierra fría siempre andan más abrigados. Esto es porque nosotros tenemos que manifestarnos y tenemos que ayudarlos a controlar si tienen frío o si tienen calor. Si tienen sueño, esto es súper importante y por eso es que uno siempre ve en los centros comerciales las personas a las 9 de la noche, ya antes de cerrar el centro comercial, y los niños son llorando. Entonces la gente pasa por el lado y dice, ay, no, qué niño tan llorón. No, el niño está cansado, ya es hora de que el niño duerma, ya no es hora de que el niño esté en la calle. Entonces esto es una de las manifestaciones de ellos de demostrar que es que ya están cansados y ya tienen sueño. O simplemente quieren afecto, quieren contacto, sobre todo de sus cuidadores principales, y el sueño y el llanto mejora al cargar al bebé. Si resolvemos estas 5 cosas, si el niño deja de llorar, esto era lo que él tenía. Pero si por el contrario resolvemos esto y el niño sigue llorando, entonces ya podemos empezar a pensar que hay algo más que le está generando el llanto. Ahí pensamos en dolor, que tiene algún otro tipo de malestar, que no lo está dejando pues estar tranquilo. El llanto entonces fisiológico es el que se va a manifestar una necesidad primaria, será normal en la duración e intensidad si la petición es atendida y se va a convertir en excesivo si esa petición no es resuelta de una forma pronta y adecuada. No es cierto que si los niños se les deja llorar, se le van a ampliar los pulmones, pues el llanto continúa a pesar de que el adulto cargue a quien llora o atiende sus necesidades, es preciso pensar en otras causas. Entonces, no, esto es un mito que siempre piensan que tranquilo, déjenlo llorar para que los pulmones sean más fuertes. No, no tiene nada que ver. El llanto se produce por otro mecanismo diferente a los pulmones ampliados. Es importante siempre entonces manifestar el afecto con los niños para ayudarles a controlar las emociones y es por eso que siempre debemos demostrarles afectos a ellos. ¿Cómo los papás podemos demostrar afecto con los niños? Abrazando a los niños. Esta es una de las mayores manifestaciones de interacción humana positiva, sea cual sea el motivo por el que se dé, y tiene siempre un poder para brindar bienestar y tranquilidad a quienes van a recibir ese abrazo.
¿Qué efectos positivos vamos a ver en los abrazos? Los abrazos aumentan la producción de hormonas que brindan la sensación de felicidad y de bienestar. Los abrazos le brindan afecto a quienes lo van a recibir y los abrazos son una herramienta esencial de comunicación entre los papás y los niños, pues este va a ser un acto pues corporal que es muy simple, pero que me va a ayudar a fomentar y a fortalecer el vínculo afectivo o el apego en los niños. El abrazo ayuda al afianzamiento de la autoestima y al sentido de seguridad, componentes que son muy valiosos para el sano desarrollo emocional y psicológico. Entonces, por eso es que siempre es importante que ayudemos a los niños a manifestar sus emociones, siempre les demos ese espacio para que ellos se expresen y siempre hablarles y decirles que su sentimiento es válido, pero también manifestarles nosotros mismos sus sentimientos hacia ellos, y una forma de que los papás tienen para demostrar el cariño a los niños es generándoles el abrazo, que eso va a producir en ellos más comunidad, más comodidad y va a fortalecer el vínculo, mientras que los niños se van a sentir más seguros. El segundo aspecto, entonces, importante para hablar entre esta etapa lactantes y escolares es la salud física, y acá nos vamos a centrar en dos cosas fundamentales. Uno de los temas que también tiene mucha controversia es la alimentación complementaria. Isa nos habló súper bien de la lactancia materna, que es la primera, lo que se da en los primeros 6 meses de vida, pero ya después de los 6 meses ya empezamos a ver que la lactancia materna se queda corta en algunos de tipos de los nutrientes, y por eso es que necesitamos adquirir comidita por otro lado, y se adquiere por medio de la alimentación complementaria. La alimentación complementaria es un aporte de cualquier alimento líquido, semilíquido o sólido que sea distinto a la leche materna o a la fórmula infantil, pero que sea como un complemento, como su nombre lo indica. Y la alimentación complementaria no es una sustitución de la leche materna. Siempre busca completar los requerimientos nutricionales del lactante que no logra satisfacer la leche materna o la fórmula infantil. Entonces, la alimentación complementaria siempre va a complementar la leche materna, pero la leche materna siempre va a ser el pilar de la alimentación en los primeros 2 años de vida. Para hablar entonces de la alimentación complementaria, tenemos que saber que lo que busca es asegurar el aporte nutricional adecuado cuando la lactancia materna y o la fórmula infantil no van a ser suficientes para un buen crecimiento del lactante. Y esta se inicia teniendo en cuenta varias cosas, teniendo en cuenta factores nutricionales, factores funcionales y factores socioeconómicos. ¿Cuáles factores nutricionales? Sabemos entonces que a partir de los 6 meses ya la leche materna exclusiva o artificial va a ser insuficiente para cubrir todos los requerimientos de energía, de las proteínas, y vamos a necesitar vitaminas de otras partes. Ya nos va a hacer falta un poquito más de zinc, de hierro y de otras vitaminas que garantizan un crecimiento adecuado, por lo que es imprescindible iniciar la alimentación complementaria. Ya también empiezan a haber otros factores nutricionales. Vemos que más o menos entre los 4 y los 6 meses de vida, la función del tracto gastrointestinal y el tracto renal han alcanzado ya la madurez suficiente para metabolizar todos los alimentos y manejar cargas osmolares que son mayores, y neurológicamente ya el niño va a tener mayores habilidades, entonces ya ahí adquiere la capacidad de sentarse, ya el niño pierde el reflejo de extrusión y ya va a ser capaz de recibir otros tipos de alimentos. En cuanto a los factores socioeconómicos, es necesaria la incorporación de la madre al trabajo. Siempre acá en este momento, entonces ya las mamás empiezan a preocupar porque cómo voy a alimentar a mi niño. Ya acá entonces ya uno empieza a hablar de la alimentación complementaria para que ya su leche no sea lo exclusivo y que la mamá se sienta también más tranquila de irse al trabajo. Acá esto también va a depender mucho del nivel adquisitivo de la familia, de la cultura de los papás, del ámbito rural o si es en un ámbito urbano. Esta gráfica lo que les quiero mostrar es que en los primeros 2 meses de vida la energía de la leche materna es suficiente, incluso hasta los primeros 6 meses, pero ya después de los 6 meses empieza a haber una brecha de energía y ya la leche materna se nos empieza a quedar un poquito más cortica, e incluso después del año de vida ya es necesario mucho más los nutrientes por otro tipo de aportes que por la leche materna. ¿Qué buscamos con la alimentación complementaria? Tener un adecuado crecimiento y desarrollo neurológico, cognitivo, de todo el tracto digestivo y el sistema neuromuscular, proveer los nutrientes que son insuficientes en la leche, como las vitaminas que les mencionaba anteriormente, enseñar al niño a distinguir los sabores, los colores, las texturas y las temperaturas, así como fomentar la aceptación de nuevos alimentos, también promover y desarrollar los hábitos de alimentación saludable y favorecer el desarrollo psicosocial y la interrelación correcta entre los papás y los hijos, conducir a una integración en la dieta familiar y promover una alimentación complementaria que siempre permita prevenir algunas enfermedades como alergias, obesidad, desnutrición, hipertensión y síndrome metabólico. Sabemos que comer es un acto social,
vemos que uno siempre sale a comer con los amigos, sale a reunirse con la familia, en fin. Entonces, esto es lo que nosotros buscamos también con la alimentación complementaria, que el niño se empiece a sentir incluido en las otras actividades o rutinas que se tienen en la familia. Por eso siempre se recomienda que cuando el niño vaya a comer, también toda la familia esté comiendo, porque los niños aprenden por imitación. Si ellos ven a la familia comiendo unida, sentada en la mesa, cómo cogen los platos, cómo cogen los cubiertos, el niño va a ir aprendiendo todas esas habilidades y así es como la forma de uno es enseñarles a ellos. Siempre buscamos que la alimentación complementaria sea basada en una alimentación perceptiva y esto se basa en las señales de hambre y de saciedad que son emitidas por el niño y el reconocimiento de las mismas y la respuesta acertada por parte del cuidador y finalmente la reacción predecible del niño. La capacidad gástrica de un niño es mucho más chiquita que la capacidad gástrica de un adulto. Por eso es que lo que siempre se recomienda es que el platico del niño sea un plato pequeño que sea acorde al tamaño del niño. La idea es que no se coma el plato repleto como el de los adultos en la casa, porque muchas veces las mamás nos refieren a los pediatras que él casi no come, pero cuando uno va y mira, él come lo adecuado para su capacidad gástrica. Claro que no se come lo mismo que se come el abuelito o el papá, pero se come lo que es adecuado para él. Entonces siempre nosotros tenemos que saber que el niño es el que nos dice qué y cuánto quiere comer. Tenemos que nosotros reconocer que algunos alimentos a ellos no les van a gustar y reconocer las señales de saciedad. Cuando ya el niño en la mesa empieza a tirar la comida, empieza ya a jugar con lo que tiene, empieza a botar todo, ahí está la forma de ellos decirnos, ya no quiero más, ya estoy lleno y ya uno no tiene que embutirle más y más y más, sino que ya aceptar que ya él no quiere más. ¿Cómo vamos a empezar la alimentación complementaria? Eso es como un recorderis, pues como rápido de qué es lo que uno tenía que tener en cuenta. Entonces, se puede empezar con cualquier tipo de alimentos. ¿Qué no se puede comer antes del año? Antes del año no podemos comer leche de vaca, todavía esta no es recomendada, siempre todavía la leche materna o la fórmula infantil. Y siempre recordar que los alimentos que son pequeños, que puedan atorar al niño, no son recomendados. El maní, pistachos, almendras, todos esos Sparkies, todas esas, no sé, todas estas cositas chiquitas que los niños lo pueden atorar, no están recomendadas. La miel de abejas sí se le puede dar a los niños, pero después de los 2 años, y sal y azúcar tampoco son recomendados antes del año, e incluso el azúcar se recomienda después de los 2 años. Obviamente, antes de los 7 meses, los niños todavía no tienen una buena dentición, ahí apenas les están empezando a salir esos primeros dientes. Entonces, por eso es que se recomienda que la comida que se les dé sean puré, en papillas, pero pueden comer carne, cereales, pueden comer verduras, pueden comer frutas. Antes se recomendaba que alimentos como las fresas, los pescados, alimentos que dieran mucha alergia, no se podían dar a los niños al principio de la alimentación complementaria, pero ya se ha visto que incluso introducir esos alimentos que son como alergenos, antes reducen el riesgo de las alergias. Le podemos dar la mantequilla de maní, no el maní entero, sino la mantequilla de maní, no hay problema. Ya después, a medida que el niño vaya creciendo y que vaya adquiriendo otras habilidades neurológicas, ya es que empezamos a agregar otros tipos de comidas, agregando pues como otros tipos de textura. ¿Qué más podemos recomendar entonces de la alimentación complementaria? Tenemos que saber que los lactantes sanos que son alimentados con leche materna requieren al menos 10 exposiciones a un alimento, generalmente las verduras, para tener reacciones positivas y aceptación a largo plazo. Esto es súper importante para las mamás porque muchas veces vemos que los niños a la primera no le hacen una buena cara, entonces le dan la papaya y el niño no les hace una buena cara y las mamás dicen, a él no le gusta esto. Pero necesitamos exponerlos más veces a eso, dárselos en otras presentaciones, en otras formas, en otras cocciones, para que el niño empiece a aceptarlo y no rechazar los alimentos, porque entonces muchas veces decimos, no, no le gustó esto, no le gustó lo otro, y empezamos a meter un montón de alimentos como a la basura, pero no necesariamente es que estas comidas no les gustan. Muchas veces no tuvo una buena percepción en la primera exposición, pero lo que tenemos que hacer es intentarlo muchas veces. Por eso es que es tan importante, por ejemplo, para los niños, y se recomienda mucho en la alimentación, darles platicos que sean platicos llamativos, de colores, de muñequitos, del muñequito su muñequito preferido, para que ellos tengan mayor aceptación y le cojan como más ganas a ese tipo de comidas. Siempre los lactantes con mayor sensibilidad a sabores y texturas o alimentados con fórmula se pueden requerir más o menos entre 10 a 15 exposiciones a verduras y frutas para tener una aceptación a corto y a largo plazo. Y se recomienda siempre iniciar con purés y papillas y progresar a texturas que son más grumosas y sólidas
o blandas antes de los 10 meses de edad para disminuir el riesgo de aversión a las texturas. Entonces empezamos con purés y papillas, pero a medida que va avanzando la alimentación complementaria, irles introduciendo todos tipos de texturas. Nosotros vemos en la consulta muchas veces niños que llegan al año y todos se lo dan licuado, todos se lo dan en presentación de papilla, y son niños que van a tener más trastorno de la deglución, son niños que van a tener más aversión alimentaria y que después para nosotros es un reto mucho mayor ayudarles a que el niño les tolere esas comidas. Entonces, por eso desde el principio empezarle a presentar todos los tipos de alimentos y todos los tipos de texturas. Una vez iniciada la alimentación complementaria, entonces se deben introducir todos los alimentos, incluidos los que son potencialmente alergénicos, como les dije ahorita anteriormente, el huevo, el pescado, el trigo, el maní, pero en mantequilla de maní, la soya, el maíz, los mariscos y los derivados lácteos, independientemente de la historia de atopia familiar, se pueden introducir desde el principio. Los lactantes que tengan ya algún tipo de alergia, no se debe retrasar la introducción de los alimentos que son considerados potencialmente alergénicos. Entonces son niños que tienen como rinitis alérgica o que tienen alergias en la piel, no hay problema, igual podemos introducir los alimentos potencialmente alergénicos. Y no se recomienda el uso de azúcar añadida a los alimentos durante los primeros 2 años de vida. Un tema súper controversial en las familias y sobre todo en la cultura pues como paisa, es que siempre el juguito tiene que estar en las comidas, sobre todo en el almuerzo. Si no hay juguito, la gente siente que no almorzó. Pero siempre lo que nosotros recomendamos es que se debe evitar el jugo que sea 100% de fruta natural. El consumo de jugo de fruta no tiene un aporte nutricional alto. Siempre será más recomendable darle con prioridad a las frutas sólidas y completas sobre los jugos o sobre los zumos, incluso si son preparados en la casa. Porque para uno preparar un juguito, este juguito de mango, entonces ellos tenían que coger muchos mangos, pasarlos por la licuadora, luego pasarlos por el colador y finalmente lo que uno se toma es el azúcar de la fruta, más que toda la fibra, porque la fibra se quedó en el colador. Entonces, siempre tratar de darle agüita en la sobremesa de las comidas. Y si quieren darle algo, que la agüita sepa algo, se le puede dar el agua como con las fruticas ahí adentro, pero no el jugo como tal, pues licuado. ¿Qué es lo que se recomienda? Ya después del año o después de los 2 años de vida, no más de 4 onzas al día para los niños entre 2 y 3 años, no más de 4 a 6 onzas para los niños entre 4 a 5 años y limitar hasta 8 onzas de juguito al día para los niños que son entre 7 y 8 años. Siempre preferir la fruta partidita que el juguito. El otro tema que quería comentarles, pues como de la salud física para los niños, es el deporte o la actividad física. Siempre sabemos que la actividad física es de vital importancia para garantizar un buen estado de salud. Esto me ayuda a prevenir la aparición de ciertas enfermedades, me mejora el estado físico y emocional y también tiene un impacto positivo en las esferas psicológicas y sociales de todas las personas. Saber que actividad física es diferente a deporte. Actividad física es cualquier movimiento corporal que sea producido por el músculo esquelético que trae como resultado un gasto de energía y son actividades de nuestro día a día, de nuestra profesión, del ocio o del transporte. Mientras que el deporte ya es un ejercicio físico que se ha practicado individualmente o por equipos y que se rige por un reglamento y la finalidad va a ser la competencia. ¿Qué beneficios tiene para nuestros niños hacer deporte? Y esto cada vez se ha echado más como a la basura porque cada vez los niños son pegados más al computador, al televisor, al tablet, al celular, a todos estos dispositivos y cada vez vemos menos niños jugándose en la calle. Entonces, ¿qué beneficio nos va a traer hacer deporte? Esto nos ayuda a introducir al niño a la sociedad y fomentar la responsabilidad, porque ellos saben que tienen que ir tales días a la semana, a tal hora, a su práctica deportiva, entonces ellos tienen que estar organizándose y ayuda a que sean mucho más responsables. Les enseñan a seguir reglas, les ayudan también a abrirse a los demás sin superar la timidez, frenan sus impulsos excesivos, fomentan en el niño la necesidad de colaborar por encima del individualismo, sobre todo estos deportes que son en equipo. Esto también le ayuda a reconocer, aceptar y respetar que existe alguien que sabe más que él, aceptar que el profesor o que el técnico del equipo sabe más que él y aprenden a reconocer eso. Produce un aumento generalizado del movimiento coordinado, además que favorece el crecimiento de los huesos y de los músculos y también puede corregir posibles defectos físicos, potencia la creación y regulación de los hábitos y desarrolla su placer por el movimiento y el ejercicio. Entonces son, yo creo que razones suficientes para que nosotros mañana mismo metamos a nuestros niños a hacer alguna actividad física porque tiene muchos beneficios y disminuir el uso de las pantallas.
¿Cómo puedo motivar a los niños a practicar algún deporte? Hacer obviamente actividades que les gusten al niño, entonces nosotros podemos en la casa sentarnos con ellos y decirles qué es lo que tú quieres, qué actividad física te gustaría hacer, meterlos a esa actividad física y ver, a ver, probar, a ver cómo a ellos les va con eso, que no parezca algo programado, sino juegos y actividades que sean divertidas, que ellos le cojan gusto a las actividades y plantear actividades familiares que incluyan las actividades físicas como elemento central, como el patinaje, como el baile, como los paseos en bicicleta o como las rutas a pie. ¿Qué deporte es bueno para cada edad? Obviamente todo va a depender de la habilidad física y motora de cada uno de los niños que se va adquiriendo con el tiempo. Entonces, por ejemplo, del baloncesto y del fútbol, vemos que son deportes de equipo que desarrollan la velocidad, la resistencia, la coordinación de los movimientos, las reglas, el respeto al adversario y el trabajo en equipo. Y esto se recomienda iniciarse más o menos a partir de los 5 años, cuando se empieza con el baby basket o con el baby fútbol. Después también tenemos la natación, que suele ser un deporte que es más adecuado para niños de muy corta edad y por eso es que vemos que en las clases de natación meten a los bebecitos. Esto nos ayuda a que ellos empiecen a tener mayor coordinación de sus piecitos, de sus manos, que le quiten el susto al agua y además que aprender a nadar es algo vital que le va a ayudar a ellos a defenderse en un futuro, que no se vayan a ahogar cuando vayan con sus amiguitos a una piscina. Y esto, en cuanto a la edad idónea para hacer la natación, siempre tenemos que saber que depende si nosotros queremos es que ellos aprendan solo algo divertido o que es que algo ya con más estilo. Cuando ya es la natación con estilo, se puede iniciar más o menos a partir de los 4 años. Antes de esta edad se pueden aprender a desplazarse y a comportarse pues frente al medio acuático. En cuanto al ciclismo, el ciclismo es idóneo para desarrollar la resistencia cardiovascular del niño y reforzar sus músculos y articulaciones de los miembros inferiores, y es más o menos a partir de los 4 o 5 años cuando los niños aprenden a montar en bicicleta. La equitación también tiene muchos beneficios, esto permite adquirir un buen equilibrio, la flexibilidad y una buena sujeción vertical, favorece el aprendizaje de las responsabilidades y le permite descubrir la naturaleza a través del contacto con los animales. Y la iniciación o la equitación puede empezar incluso con los ponis a partir de los 3 a 4 años. En cuanto al judo y el karate, van a ser deportes que son de combate, que desarrollan la fuerza y la flexibilidad y el equilibrio y que permiten a los niños hiperactivos a canalizar la energía y la agresividad y le enseñan a defenderse, por lo que les aporta confianza y seguridad. Favorece la disciplina y el respeto por el adversario y podemos comenzar a meter a nuestros niños a judo o a karate más o menos a partir de los 5 años de edad en el marco de una práctica que sea lúdica. La gimnasia, que es súper de moda en las niñas, tiene varias disciplinas, la gimnasia rítmica, acrobática, artística, aeróbica. Este es un deporte que es muy completo, que permite un desarrollo armonioso de todo el cuerpo y lo podemos meter a las niñas a gimnasia más o menos a partir de los 3 años. Y la danza, hay muchos tipos de danzas y de disciplinas, es uno de los deportes más completos en cuanto que ejercita armónicamente todo el cuerpo, desarrolla también flexibilidad, el sentido del ritmo y la coordinación de los movimientos, y además que inculca la disciplina y el autocontrol, y esta danza puede iniciarse incluso entre los 3 a 4 años de vida. Bueno, entonces, continuando ya con la última etapa de la vida de los niños, que es la edad escolar y de los adolescentes, muchas veces vemos que los adolescentes es una edad de muchos retos. Hay muchas personas que le sacan el cuerpo a los adolescentes porque dicen que los adolescentes son muy difíciles, pero todo tiene su razón de ser. Y la razón de ser de los adolescentes es que los niños empiezan a meter o empiezan a adquirir su capacidad del niño como un individuo. Sabemos que la individuación es un proceso por el cual el niño desplaza sus afectos fuera de la familia de origen y busca ya la realización de sí mismo. Esto es un asunto individual que al mismo tiempo no se puede hacer de manera solitaria, es decir, que se necesita del otro para poder llevarlo a cabo y que el niño necesita ser parte de tomar la distancia para poder desprenderse. A medida que los niños van creciendo, se inicia todo el proceso de separación que implica la disolución de la función física entre el niño y el cuidador, que por lo general es la mamá, pero hay muchos tipos de cuidadores en los niños, y esta individuación se empieza a comenzar incluso desde la niñez temprana, con la adquisición progresiva de las capacidades motoras y lingüísticas que le van a facilitar toda la exploración del mundo. La adolescencia va a tener un papel muy importante en la individuación porque en este momento es donde se van a dar 2 etapas fundamentales, la separación y la diferenciación de los padres. Acá es cuando los niños empiezan a tomar o a tener sus propias decisiones y empieza a ver si están de acuerdo o no están de acuerdo con las cosas que le han ido inculcando en la familia y empiezan a tomar sus propias características y su propia forma de ser.
siempre en este momento de la adolescencia es muy importante permitirles a los niños tener esa espiritualidad. Y son esa espiritualidad los aspectos de la vida humana que están relacionados con las experiencias que van a trascender los fenómenos sensoriales. La espiritualidad va mucho más allá de lo físico y la percepción de los sentidos. La espiritualidad incluso inicia desde la familia. Durante la gestación vemos que hay ciertas actitudes como poner las manos sobre el vientre de la mamá que está embarazada, hablarle, decirle al niño que se le ama, son señales de bienvenida para la formación de autoconfianza que le van a servir al niño cuando nazca y para toda la vida. Los aspectos de la vida humana que están relacionados con experiencias que trascienden los fenómenos sensoriales es lo que se va a definir como espiritualidad. Esto va a aglutinar los aspectos físicos, psicológicos y sociales de las personas, que va a estar relacionando al individuo con el mundo, que le va a dar un significado y un sentido a la existencia y que va a establecer un puente común entre las personas. Vamos a ver que el camino de la espiritualidad es un descubrimiento propio del yo y un deseo de encontrarle sentido a la vida y vivirla en profundidad. La espiritualidad se va a dar en cada una de las edades de los niños. Vamos a ver que desde los recién nacidos pueden tener efectos de espiritualidad, sobre todo la presencia activa, el acompañamiento y los cuidados higiénicos, así como el amamantamiento y el juego van a brindarle seguridad y confianza básica. Y los niños desde muy pequeños van a ser sensibles en su entorno. Entonces los niños saben si se les levanta con ternura o con desdén. Y antes de aprender el lenguaje, saben si las voces o las miradas van a ser voces amables, amistosas o bruscas o indiferentes. Ya después, cuando estamos en época preescolar, el acompañamiento de los papás o de los adultos significativos como un modelo a seguir va a ser muy importante y va a estar fundamentado en el ser y en el hacer. Los niños, como les decía anteriormente, aprenden siempre con el ejemplo. Entonces, la espiritualidad que nosotros le transmitamos a los niños va a ser lo que ellos van a percibir y van a manifestar después a otras personas. Ya después, cuando estamos en etapa escolar, por tener un mayor desarrollo cognitivo, ya es que empiezan ya a creer en algo que no ven, es decir, que van a ser más abstractos en su manera de pensar sobre la existencia de un ser superior, y ya en la etapa adolescente es cuando suelen cuestionarse todo, inclusive la forma en la que fueron criados inicialmente, y viven una espiritualidad a su manera como una forma de búsqueda en la consolidación de su identidad, de su imagen y su reconocimiento ante sus pares. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Es la parte de lo que hace las personas sean humanas, es la necesidad de darle sentido a la vida y la muerte y encontrar significado y propósito en ellos. Para muchos, esto se entiende a través de la espiritualidad, de la fe, de la religión y los valores culturales, y es la dimensión dinámica de toda la vida humana que se va a relacionar con la forma en la que las personas, ya sea en el individuo o en comunidad, experimenten, expresen o busquen un significado, un propósito y trascendencia, y la forma en la que se conectan con el momento, con uno mismo, con los demás, con la naturaleza, con lo significativo y con lo sagrado. La espiritualidad no es lo mismo que religión. La religión va a ser un grupo organizado que acepta los principios generales, mientras que el significado que se encuentra en la práctica podría describirse como la espiritualidad. La espiritualidad va a abarcar tanto como los humanos practican su fe, como encuentran significado en la vida, en el dolor y en la enfermedad. ¿Cómo podemos nosotros ayudarles a todos nuestros niños a que fomenten más la espiritualidad y a su vez que ellos crezcan mejor como personas? Crearles siempre confianza en el hijo, que se sienta seguro para poder explorar. Toda persona se sostiene espiritualmente gracias a la confianza, a la fe que le permite afrontar las dificultades y las frustraciones. Siempre cultivar la libertad, expresarles ideas, manifestar sentimientos y emociones y hacerles preguntas y dejar que ellos expresen sus propias preguntas. No decirle a nuestros niños, ay, usted se preguntó, no es que esté todo lo pregunta, sino que antes nosotros manifestarles las respuestas a todas esas preguntas para que ellos tengan la libertad de pensar y de experimentar muchas más ideas. Todo esto debe ser una cualidad que se vive en el hogar en el que se tenga en cuenta toda la espiritualidad. El desafío es no reprimir a los niños, pero tampoco vagar sin ninguna orientación, que se mantenga siempre una relación fundada en el diálogo, en el respeto y en la verdad. Demostrarles siempre interés en la vida de los niños. Es necesario siempre invertir el tiempo, darles afectos, mantener siempre una absoluta sinceridad en las relaciones de crianza, entendiendo que los hijos son como interlocutores que son válidos. Respetar a los niños y adolescentes en su momento de soledad, de no hacer nada. Siempre es importante darles ese espacio, que ellos estén solos, que ellos empiecen a pensar y a hacerse sus propias preguntas, pero en soledad. Y enseñarle a los niños y a los adolescentes con el ejemplo, con el cuidado y con el amor propio para la naturaleza. Es muy importante aquí siempre las tradiciones familiares. Ellas son los que le van a dar como un arraigo, un sentido de pertenencia
así como el sentimiento de orgullo de pertenecer a su familia y de sus apellidos, de su raza y por supuesto de su origen. Entonces, con todo esto, lo que nosotros buscábamos comentarles a ustedes es, como Isa les dijo al principio, hablar de salud de los niños es un tema muy extenso que obviamente necesitaríamos días, años para hablar de toda la salud de los niños, pero lo que lo queríamos hablar acá es que en cada una de las etapas del crecimiento van a haber diferentes cosas. Entonces, Isa se centró en hablarles de todos los cuidados del recién nacido, porque en realidad el recién nacido, como yo le dije, es una persona que necesita que todo se lo hagan, que todo sea siempre ayudado, pero que ya después, a medida que los niños van creciendo, ellos van adquiriendo todas sus capacidades para pensar y para unirse al mundo como seres humanos. Nosotros tenemos que dejarlos que ellos se creen sus propias preguntas, pero siempre acompañándolos para que ellos puedan tener un mejor desarrollo a lo largo de la vida. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacernos? María Eugenia, puedes abrir el micrófono. ¿Me escuchan? Sí, María Eugenia. Ahora sí me escuchan. Bueno. Sí. Sí, correcto. Bueno, buenas noches. Yo soy María Eugenia Restrepo, soy la directora de la Asociación de Exalumnas. Entonces, pues lógico, quería darles unas gracias muy especiales a ustedes por esta charla tan maravillosa que nos han dado en este momento y pues nos sentimos orgullosas de ustedes y de las que son exalumnas y sabemos pues increíble. Yo creo que esto a las Juanitas y a todas les ha servido muchísimo. Muchas gracias. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, no, a darle los agradecimientos, me parece. Mira, yo soy ya abuela y pues mis hijos son ya todos adultos, pero con esa charla que ustedes dieron, aclara uno una cantidad de cosas y de, digamos, digamos que no tabúes, sino conceptos que traíamos de nuestras mamás, por ejemplo, lo del ombligo, la forma como hoy duermen los niños, como tú decías ahora, que unos eran que de lado, que boca abajo, que de pronto no sé qué, bueno, una cantidad de, digamos, de situaciones que han ido cambiando. Yo no veo hoy, pues yo veo ya con mi nieta que tiene 21 meses, va a cumplir 21 meses, y un manejo completamente diferente, ya tiene una forma de comer ella misma, de escoger los alimentos, es decir, que eso me parece supremamente beneficioso, porque primero a uno le daban lo que la mamá o el papá veía, aunque tenía uno los pediatras, ¿no es cierto? Tengo una duda, siempre sabemos que la niñez, pues tenemos las primeras, de que la vida del hombre pues va en septenio, ¿no es cierto? De 0 a 7, de 7 a 14, bueno, y ya de adelante. Los adolescentes, ¿un adolescente todavía debe ir a donde el pediatra o debe haber ya una diversificación, digamos, de la pediatría para atender ya a los que entran en esa preadolescencia o en ese momento que no son ni niños ni van a querer ir donde el médico que los veía cuando tenían 5 o 6 años, ya el niño de 8 o 9 años empieza como a sentirse muy grande? Eso no es como lo ideal, que ya haya como cierta diversificación, especialización en ese tema. Sí, y lo que usted dice, Luz María, es cierto, sobre todo porque cuando uno va a un consultorio pediátrico, los consultorios son llenos de muñequitos, de colorcitos muy tiernos y los niños adolescentes se sienten pues como irrespetados, ellos se sienten como que ahí ellos no pertenecen, pero si bien los adolescentes son ya más grandes, ellos siguen siendo todavía de la población pediátrica, entonces sí deberían estar yendo todavía al pediatra, pero incluso también cada vez salen más pediatras que se interesan más por esta población, entonces hay algunos pediatras que se centran más en el manejo del adolescente. Pero nosotros como pediatras atendemos pacientes hasta los 17 años, casi pues para cumplir los 18, porque si bien siguen siendo muy jóvenes, no dejan de ser población pediátrica y siguen manifestando cosas que manejamos son los pediatras. Entonces sí es cierto que como pediatras siempre nos centramos en el bebé, en el niño pues recién nacido, pero que sí deberían estar yendo pues al pediatra los adolescentes y los pelados más grandes.
Sí, porque uno ve que inclusive muchas veces los problemas que están presentando ahora ya en los jóvenes y todo, pudieron haber sido, digamos, tratados, orientados en otra forma que ellos no van a ir donde, sí, donde el que me vio cuando era un bebé, como tú dices, el consultorio ya va más al bebecito, al niño pues de esa edad preescolar, que a un niño ya que tiene como tanta, digamos, hasta cierto punto, sobre todo los niños de hoy en día, tanto mundo en contacto con tecnología, con una serie de estímulos externos que no se verían como fácilmente llevarlos allá, pero sí sería muy importante como contar con el profesional que los oriente y todo y que evite muchas de las dificultades que están presentando ya en el adulto joven a raíz de que no hay una buena orientación en ese momento. Pues eso lo dejo como ustedes que son pues unas mujeres tan jóvenes y están tan preparadas que como que lo llevaran, digamos, a la Asociación de Pediatría, de cómo hacer unos comentarios al respecto para que empiecen a pensar, no en como en cierta subespecialización o en cierta orientación para que puedan trabajar, porque yo creo que muchos de los problemas que presenta hoy nuestra sociedad es precisamente porque estas primeras etapas que ustedes, que habrán ahora, no solamente del niño recién nacido, los primeros 3 años, sino en esa edad en que están cambiando ya de cierta niñez a la adolescencia, yo creo que ahí es donde estamos fallando como sociedad. Entonces sería muy importante ustedes como profesionales poder llevar eso como un tema, como hacen en sus congresos, un tema que podría ser tratado y puede ser una ayuda muy grande para la salud la parte de la salud general pues, del país, ¿no es cierto? Yo creo que eso es como una inquietud que tengo, pues sí, se las expreso porque ustedes están en ese campo. Bueno, de Es todas muy maneras, cierto lo que tú dices. felicitaciones. Mm, En realidad el adolescente es un reto, ¿cierto? El adolescente es un reto sí. para todos. Es como el pan de queso maluco, no lo queremos los pediatras, no lo quieren los internistas, no, pero en realidad es población nuestra, pues como tal de pediatría. ¿Qué Mm, pasa en la pediatría? Que como hablamos al principio, es un grupo etario muy amplio. Por ejemplo, yo desde hace un año largo estoy solo viendo recién nacidos porque en eso me centré y porque en eso estoy trabajando. Hay algunos adolescentes que se centran más, hay unos pediatras que se centran más en el adolescente. Lo otro que pasa con el adolescente y es importante es que no van al pediatra, porque en realidad los llevan cuando están enfermos y es muy mm. raro que el adolescente se enferme. Entonces es una población que se pierde mucho de la atención en salud, de la prevención, de la anticipación, de las recomendaciones. Muchas veces los papás después de los 8 o 9 años, es que yo no quiero volver donde el pediatra y no vuelven hasta que se enferman. Si no, pasamos un montón de rato sin ir al médico. Por allá hasta que somos adultos Mira y el decimos, problema ay, de la obesidad. Sí, el problema de la obesidad, el problema exactamente, es uno de los de las problemas graves que pantallas, de la estamos viendo, alimentación, sí, De la mala alimentación. así la es. pésima alimentación. Muchas veces, como tú decías ahora, comiendo nomás estas paquetes y cosas de estilo y muy pegados de cuando los padres pues no tienen un límite de todo lo que es la tecnología, entonces ya no hay deporte, que tú hablas ahora de la importancia del deporte, de la socialización, estamos viendo y eso es una cosa preocupante que uno ve hoy en día los niños, podemos decir los niños casi que como, hay que decirlo, como autistas, les hablan y están pegados de un teléfono, de una pantalla, de una tablet, de lo que sea, y el niño no oye ni nada, sino que ya quiere y los ve uno inclusive con los papás que van a una cita y entonces le sacan la tablet para que el niño se entretenga y son autistas completos. Entonces yo digo que eso está incidiendo en la salud pues del niño, por supuesto la salud mental, salud física en el sentido de la mala alimentación y esto es lo que está, pues la sociedad, estamos arrojando esto a la sociedad y estos problemas grandes que están viniendo. Entonces yo creo que lo más importante, yo siempre he dicho, que los grandes profesionales y los grandes maestros y todo siempre deben estar en la época de la niñez. Entonces, es muy importante de pronto poder analizar eso a nivel de los médicos, ¿no es cierto? Ok. De todas maneras, muchas gracias. Fue muy enriquecedor. Hoy aprendí algo cuando tú hablabas del parto. Yo no sabía de que
al niño estar, digamos, pujando para nacer, estaba botando líquido de los pulmones. Yo no sabía, yo tenía mis hijos pues por parto natural todos, pero digo yo o tuve mis hijos, y yo digo, yo no sabía eso, vine a aprender ahora de que Así botaban es, líquido de los pulmones en ese momento y Sí. que eso era para tener un buen necesario. pulmón, para tener una buena Ujú, respiración. así es. Me acabé de Pues es sorprender que con uno eso. Yo tuvo dije, los hijos "Mm, casi como un milagro, Sí, la realmente. naturaleza es Aunque perfecta. había, sí, aunque sí, había yo, pediatra y todo, pero sí. digamos, uno cuando no pudo alimentar sino a los estricotes y muriéndose, no había todas estas cosas que le explicaban No, cómo. no, yo tuve Pues la ahora es fortuna, pues, maravilloso. Uno fue casi lo que la mamá le decía sí, sí, y a los sí. estricotes. Sí, pero yo tuve fortuna, pues la fortuna de que mi padre fue médico y fue, Sí, pero de sí, todas ejercía la maneras era pediatría, pediatra y no era pero lo que todo hay el mundo ahora. no. Pero yo no sabía, por ejemplo, eso. Hoy, ahora a mi edad, estoy aprendiendo que al nacer en esa forma se saca el agua de los pulmones. Tampoco sabía que los pulmones de un bebé, en la edad prenatal, están llenos de pulmones, de agua. Tampoco sabía eso, de líquido amniótico, tampoco lo sabía. No había caído como en cuenta de eso. Bueno, pues, todos los días aprende uno algo. Qué Maravillosa bueno, la charla, qué bueno. maravillosa, maravillosa. Me encantó, me encantó. Bueno, felicitaciones y sigan adelante. Están muy jóvenes y mucho que aprender, mucho que practicar y mucho que enseñar. Y preparen de estas conferencias y charlas que son muy importantes para acá, para Y la la asociación nuestra. necesitamos en la asociación. Claro, me siento feliz de ver estas Muchísimas exalumnas gracias. sí, sí, tan maravillosas. Bueno, me despido. Bueno, Muchas chao. gracias. Bueno, Muchas hasta gracias, Luz luego. María. Bueno, por acá tenemos también levantada la manito de Elizabeth Quintero, para que abras porfa tu micrófono y nos cuentes. Buenas noches, mil gracias por esta conferencia tan importante, tan interesante. Y bueno, la pregunta. Mi adolescente decidió ser vegetariana ya justo 2 años. Pues no come absolutamente nada de carne. O sea, nosotros tenemos una dieta en la que siempre consumimos carne, siempre le dimos en su alimentación complementaria carne, que sepa ningún ancestro tenía esa dieta. Yo quisiera saber si esto obedece a lo que la doctora hablaba acerca de ese deseo de formar su propia identidad, o si de pronto ahora en la experiencia que ustedes tienen, de pronto los adolescentes ya toman ese tipo de decisiones y nosotros como padres, cómo podemos ayudar y qué alertas debemos tener en cuanto a su salud. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias a ti por la pregunta. Esta es una pregunta muy importante porque cada vez vemos más jóvenes adolescentes con este tipo de tendencias pues como alimentarias y también esto está muy relacionado con que cada vez los adolescentes están más conscientes de la parte de la naturaleza, de los animales, tienen como más conciencia del cuidado del otro y por eso es que deciden tener este tipo de alimentaciones. Muchas veces, y esto sí tiene que ver con lo que decíamos del proceso de individuación, de que ellos tomar sus propias decisiones, de ellos desprenderse de las tradiciones familiares y tomar como su propio camino. Y no está mal que ellos tomen esas decisiones, sino que lo que uno como papá tiene que hacer es apoyarlos y orientarlos en que su decisión que va a hacer o de su forma de alimentación sea sana y sea segura. ¿Cómo puedes tú ayudarle a él? Yendo al pediatra para que se miren y sobre todo al nutricionista también, para mirar los nutrientes pues, que él está consumiendo, que si todas las vitaminas y los minerales que se necesitan los esté teniendo con un buen aporte. Muchas veces estos niños necesitan que uno les ayude con un poco de hierro, con otras vitaminas que se tienen que estar chequeando, pero uno puede vivir con el tipo de alimentación vegetariana, pero que sea un vegetariano seguro, que sea siempre orientado por profesionales, que no sea solo dejar de comer carne, sino que los nutrientes que trae la carne los adquieran de otros tipos de alimentos. Entonces tú como mamá la tienes que apoyar, tienes que ayudar, pero también tienes que ayudarle a que otro profesional que sea pues como experto en este tema y que la pueda orientar,
le ayude a que sea una forma segura de su alimentación. Muchas gracias, Sara. Y de pronto dentro del público hay otra pregunta. Por acá veo que Andrea López está alzando la manito. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo, en este momento, yo tengo pues dos hijos ya adultos, tienen 21, 24, y me encargué de un sobrinito, de una sobrina, pues, hija de mi hermana la mayor. Ya yo lo tengo hace ya, tengo la custodia ya hace 2 años y medio, entonces, bueno, fue volver a empezar. Entonces, pues mi preocupación, o sea, el niño hasta ahora ha sido muy sano, es un niño sano, alegre, feliz, grita, corre, salta, trepa, entonces yo digo que es un niño muy feliz, gracias a Dios, pero me preocupa algo porque él desde que estaba en el vientre de mi sobrina, pues mi sobrina y el papá del niño pues han sido consumidores desde siempre. No sé si consumen, pues no sé qué otras sustancias consumirán, pues aparte de la marihuana. Entonces a mí me preocupa de pronto a veces eso, porque él se come mucho las uñas y me preocupa de pronto pues que sea algún tipo de ansiedad. No sé si todos manejemos alguna ansiedad en todos los momentos de nuestra vida, pero bueno, yo lo he llevado al pediatra porque pues lastimosamente pues no le hemos podido afiliar nosotros a Sura, que tenemos pues al menos Sura, que pues es, para mí pues ha sido una PS buena. Él tiene otra PS y es subsidiada, entonces yo lo llevo al pediatra y le pregunto eso, él me dice, no, pues el niño se ve bien, tal, pero o sea, que la percepción de ellos, a que le hagan de pronto, qué sé yo, un examen de sangre, pues no sé, ya ustedes, doctoras, me orientarán en eso, de pronto a dónde yo podría acudir o algo así, porque yo quiero como que mi niño, pues, a temprana edad, uno poderle como corregir lo que haya que corregirle para que de pronto, pues, él no vaya a ser un consumidor más adelante, qué sé yo. Él duerme bien, pues, o sea, yo en términos generales lo veo bien, pero yo necesito la opinión de un profesional que me diga, sí, está bien, hacerle esto, hacerle aquello, llevarlo allí. Entonces, bueno, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, muy bien, Andrea. Pues mira, el antecedente familiar es importante, ¿cierto? Para uno desarrollar alguna enfermedad, para uno tener algún tipo de adicción o para tener alguna enfermedad mental, se tienen que juntar muchos factores, ¿cierto? No es solo lo genético, sino también lo ambiental, lo social, el cuidado, bueno, hay muchísimas cosas que se tienen que juntar. ¿Cuál es la ventaja o el beneficio con tu niño? Es que lo sacaste de ese ambiente, ¿cierto? Eso es lo más importante. Y que está pues como cuidado y protegido por una familia que se nota que lo quiere y que está muy pendiente. La ansiedad, que es tu mayor duda, pues en realidad es una enfermedad mental y se compone pues como de muchos síntomas. Que se coman las uñas es algo muy inespecífico, ¿cierto? Pues en realidad yo me como las uñas y hay mucha gente que se come las uñas y eso no nos sugiere una enfermedad como tal. Tu pregunta de si hay algún examen o algo para hacer para darnos cuenta si él de pronto tiene tendencia a ser consumidor o tiene tendencia a tener un trastorno de ansiedad, en realidad no existe. El diagnóstico de un trastorno de ansiedad es completamente clínico, ¿cierto? Y es con los síntomas que se van a ir manifestando. ¿Qué es lo más importante? Que tú como cuidadora principal estés pendiente de cualquier signo de alarma, ¿cierto? Un niño retraído, un niño que no solo se come las uñas, sino que no quiere socializar, que deja de hacer las actividades normales para su edad, un niño que está quedado en el colegio, un niño al que le empieza a ir mal. Todos esos son signos de alarma para que consultes pues con un profesional. Con lo que tú me cuentas en este momento, yo no veo necesaria una consulta con un psiquiatra infantil ni con un pediatra, pues para más profundidad, para evaluar eso. Lo más importante es el apoyo familiar en este momento y obviamente tener todos los cuidados que tendríamos con cualquier pues niño de la edad de tu niño. Nada más adicional, pues no te estreses, no te preocupes más de la cuenta, lo más importante es acompañamiento y vigilancia. Obviamente tenemos un factor de riesgo genético y social esos primeros años y mira lo que hablamos de los primeros 1000 días de vida, fueron para ellos un poquito más estresantes, se expuso pues algunas sustancias a las que no se debería exponer los niños, pero es cuestión de vigilancia y de estar pendiente en el tiempo. Bueno, entonces no te preocupes pues más de la cuenta. Vigilar signos de alarma sobre todo. Perfecto, muchas gracias. Ya Listo, doctora, mil siendo gracias. 7:39, queremos ver si de pronto hay alguna otra pregunta, otra persona que quiera abrir su micrófono o también a través del chat nos puede manifestar su inquietud.
Bueno, por acá no veo más manitos alzadas, en el chat tampoco hay preguntas, entonces, siendo las 7:40, vamos a dar cierre a la conferencia de la salud del niño. Nuevamente agradecerle infinitamente a Sara y a Isabel por acompañarnos, por brindar su tiempo y sus conocimientos. Las puertas de la Asociación de Exalumnas están abiertas y esperamos seguir contando en otros espacios con su participación. A todas las personas que nos acompañaron hasta esta hora, agradecerles, extenderles también la invitación. Recuerden que estas conferencias con fama es un programa que se desarrolla de forma mensual, donde abordamos muchas relacionadas con la salud y con el cuidado, y simplemente ingresando a la tienda virtual de Confama pueden mirar todo el cronograma de las temáticas que tenemos mes a mes y realizar su proceso de inscripción. Ustedes recibirán el link de conexión directamente al correo electrónico, y también por los canales oficiales de la asociación vamos a estar promocionando estas conferencias que son de gran interés para nuestro público. Entonces, muchísimas gracias a todos y les deseamos una muy bonita noche. Sara e Isabel, muchas gracias por esta conferencia tan maravillosa. Lástima que yo pude entrar muy tarde por problemas aquí en la comunidad, pero me alegra sobremanera escucharlas y ver todo este empeño en transmitirnos sus conocimientos.